Colombia, como otros países, estamos viviendo uno de los tiempos de cambio, y ese cambio ha estado moviendo estructuras de poder oscuro a nivel mundial desde la famosa pandemia. Intentaron establecer un nuevo orden satánico a nivel mundial, aplaudiendo lo malo más que nunca antes y llamando a lo bueno malo, como dice Isaías. Pero como no es Satanás el que dirige los planes proféticos de Dios, es Dios. Dios puede darle permiso a Satanás de muchas cosas y darle permiso a los demonios de muchas cosas. Le puede dar permiso que se metan en cerdos, como predicamos hace una semana. Se están metiendo muchísimas ideas en las mentes de gente cristiana que no vienen de Dios. Y déjeme decir al comenzar este tema que tiene como título, está el tema inspirado en un mensaje que diera hace más de casi como 200 años, si no estoy mal, un pastor muy famoso que se llamaba Spurgeon. Y el tema lleva como título El bozal de oro. El bozal de oro. Los que no se acuerdan qué es un bozal, acuérdense que hoy a las fieras salvajes, perros, los que tenemos perros furiosos, nos recomienda el gobierno municipal que no los dejemos andar públicamente sin que tengan una protección que es una malla de cuero para no dejar morder a una persona. Y ese bozal no les deja a los perros abrir sus fauces y morder a alguien. Pero este no es un bozal de cuero para perros, es un bozal de oro. ¿A quién se le pone un bozal de oro? Pues hoy lo vamos a resolver, de dónde sale el bozal de oro y para quién es el bozal de oro. Por ahora déjenme hacer una introducción. Y un pastor colombiano decía en esta semana esto, y es verdadero. ¿Cómo puede alguien decir que es cristiano, asistir a una iglesia de Cristo y ser de doctrina sana, y estando las cosas como están en el mundo y más en Colombia, alguien que ora por los niños para que no sean abortados, esa misma persona que ora para que no aborten niños, va y vota por una persona que apoya los abortos? Va y vota por una persona que deja que los niños de 5 años o menos se les pueda hacer cambio de género. ¿Cómo alguien que dice que cree en Dios y que le ora a Dios para que este país sea un país creyente, votar por gente que no quiere a los creyentes y que persigue al evangelio? ¿Cómo un cristiano que ora para que se vayan los demonios de su casa y del país, orar por personas que desde que están entrando en las campañas políticas hasta que gobiernan, todo está siendo asesorado por poderes demoníacos? ¿Cómo se puede votar por personas que están llamando demonios a través de la santería, la hechicería, la brujería y los espíritus ancestrales, que son espíritus demoníacos? Apoyar a personas que es lo que lucen con orgullo, sus ritos de entrega y llamado a los espíritus ancestrales que son demonios. ¿Cómo puede una persona que ora para que sus hijos no caigan en la droga votar por personas que quieren la aprobación de la droga? Esto es un sinsentido. Esto no tiene presentación. ¿En dónde está el corazón de ellos cuando aprueban y votan por seres humanos que, aunque hablan bonito, sencillamente consideran las cosas de Dios como algo abominable? Aprobando cartillas de ideología de género en los colegios.
Yo pienso que si usted hace esto, la Biblia dice que un día juzgaría a seres que se llamarían a sí mismos cristianos, pero los juzgaría y les diría: tú veías al ladrón y corrías con él. Usted no puede orar para que los ladrones no la atraquen. Usted, hermana o hermano, ¿de qué le sirve orar? Señor, mire cómo está el Estado colombiano lleno de antisociales en las calles, nos están atracando, robando y secuestrando, y usted va y vota por el ladrón. Eso no tiene presentación, iglesia. Eso es ceguera espiritual. Pero allá usted, si considera que así es, pues piense que puede estar llamando bueno a lo que es malo y llamando malo a lo que es bueno. El tema de hoy, el bozal de oro. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, en el versículo 14. El bozal de oro es lo que va a resultar Dios poniéndole en la boca a seres humanos que solo vociferaban, acusaban, perseguían, dañaban a los justos, a la gente de Dios, a los que predicamos el evangelio, a los verdaderos cristianos. Dios usará en este tiempo, como desde los días de Jesús, bozales de oro para ponérselos a ellos, para que ya no sigan haciendo daño. En el Antiguo Testamento, Dios puso bozales a leones y a humanos. Dios dice que por la fe muchos hombres del Antiguo Testamento cerraron boca de leones, y también cerraron bocas no solo de leones físicos, fieras, sino humanos, y no devoraron, por ejemplo, a Daniel. ¿Cómo podemos lograr eso? Que Dios le ponga un bozal de oro a ellos. Pero pastor, yo no le pondría un bozal de oro, yo le pondría un bozal de espinas. Porque Dios es misericordioso y no quiere que ninguno se pierda, más bien que todos vengan al evangelio. Precisamente hoy este tema nos habla del poder purificador del evangelio. ¿El qué? El poder vivificador o purificador del evangelio. Es decir, Dios tiene un respaldo tan poderoso para los verdaderos creyentes y para los que quieren una conciencia pura. ¿Quiere que usted sea respaldado en muchos problemas que tiene? ¿A usted le gustaría que Dios lo respaldara en demandas contra enemigos, contra perseguidores, contra falsa familia, contra falsos hermanos? ¿Quiere que Dios lo respalde en sus negocios, en su ministerio? ¿Quiere ser respaldado en lo que emprenda y Dios lo prospere? Si usted es de esos, entonces déjese purificar por el poder del evangelio que está basado en la sangre de Jesucristo y en el tener una conciencia pura. Por eso, porque usted debe, así como la sangre de Cristo lo lavó y nos sigue lavando, usted también debe lavar su conciencia de todos esos pecados del pasado y no volver a caer en ellos. Todo esto se basa en un mensaje que inspiró al famoso predicador Spurgeon en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 14, cuando después de Pedro y Juan haber sido usados para sanar a un hombre cojo, un hombre que ya llegaba a los 40 o tenía por lo menos más de 40, y que lo habían visto cojo desde que era niño recién nacido, lo vieron parado al lado de estos apóstoles en la entrada del templo o de la puerta llamada La Hermosa en el templo de Herodes donde predicó Jesús. Y cuando vieron a este hombre parado allí de pie, los que hablaban mal de Jesucristo, los que ahora perseguían a sus apóstoles y a los predicadores, no podían decir nada.
estaban rabiosos. Ellos quisieran haber tenido alguna cosa real para poder juzgar, en qué basarse para juzgar y condenar a los creyentes en Jesucristo, pero no lo encontraban. ¿Por qué? Entonces leamos Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Pedro y Juan son llamados ante la junta de religiosos de la época, que eran 70 hombres, en otras Biblias aparece 72. Líderes que mandaban entre los sacerdotes, fariseos y saduceos. Y estaban ellos enojadísimos porque le enseñaban a la gente lo que era el poder para cambiar una vida en el nombre de Jesús de Nazaret, de Yeshua. Y les echaron mano, dice el versículo 3. Leamos entonces Hechos 4:3 desde el 2, vamos a leerlo. Muy enojados porque ellos enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. En esta versión, vamos al siguiente versículo, que es el 3 y el 4, y dice: los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Verso 4: pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de ¿cuántas personas creyeron? Aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. ¡Wow! ¿Cuánta gente se ganó para Jesucristo? 5,000 sin contar mujeres y niños. Entonces, en este capítulo que estamos estudiando, vamos hasta el versículo más adelante, 12, dice así, palabras que dijeron estos discípulos: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. El 13 y el 14, los miembros del concilio, toda esa junta de ancianos, quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Y llegamos al versículo del tema de hoy, el bozal de oro. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. En la versión JBS hay una palabra muy clave que la usamos ya. Vamos a mirarla en la JBS. Y dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, ¿qué tal si leemos el resto? No podían decir nada en contra. No podían decir nada en contra. ¿A quién le gustaría que la gente que lo persigue no pudiera decir nada en contra suya? ¿A quién le gustaría? Que se quedaran con la boca cerrada. ¿Y cómo se puede cerrar una boca de estas para que no diga nada contra usted? Que Dios le ponga un bozal de oro. Porque si el bozal estuviera apoyándolos, estarían gritando contra usted: miserable, me está apoyando la boca, quítemelo. Pero cuando usted pone un bozal de oro, es tan hermoso el bozal y es tan duro lo que aprieta, que usted sentiría vergüenza hasta quitándoselo. Es decir, Dios tiene el poder para cerrar bocas. Dios tiene un poder para que dejen de hablar de ti y para que dejen de decir mal de la obra de Dios. Colombia está viviendo hoy un tiempo muy terrible. Y es más triste porque gente que había supuestamente dicho que vamos a apoyar la vida, rechazando el aborto, que vamos a apoyar un país sano, sin drogas para la juventud,
que vamos a apoyar un país donde los niños no se los obligue a cambiar de sexo y montarles clínicas para alterarlos. Las mismas bocas que dijeron eso ahora dicen bienvenida, bienvenido compañero. Y yo digo, tarde o temprano al que es diablo se le ven las patas de cabra. Tarde o temprano se ve el cobre, dicen algunos que llaman a otros divinos. No son de oro, son de cobre, aunque el cobre sea bueno para conducir. Pero aquí es pecado lo que manifiestan estas personas. Y en este momento en que hay un espacio, un paréntesis para que usted vote con libertad, sin que lo estimule ningún pastor. Pero pastor, usted está haciendo eso. Yo estoy diciendo, tenga una limpia conciencia. Cierre bocas que vale la pena cerrar. ¿Cómo? Que vean que lo que Dios hace en tu vida y en la mía sea tan poderoso y usted tenga un testimonio tan limpio que no puedan decir nada, absolutamente nada, porque no encuentran de dónde agarrarse. Ojalá en este momento usted reaccione a lo que este país está proponiendo, hundirse en un infierno nacional. Y lo más triste, que personas que en una época lucharon por el país y que llegamos a quererlas y a orar por ellas, ahora están abriendo su boca para hundir a Colombia, donde uno dice cómo se han perdido los fundamentos. En el Salmo 11, en el versículo 3, leamos un momento, la Biblia nos dice qué debemos hacer cuando llegue un tiempo en que gente incluso en la que confiábamos, llámense pastores, ministros, padres, profesores, senadores, gobernadores, alcaldes, presidentes, ya muestren el cobre, muestren que no hay en ellos algo que se le pueda admirar, sino que tienen es que ser cerradas sus bocas. ¿Cómo las van a cerrar? Con un pueblo respaldado por Dios. Que Dios a través de nosotros muestre tanto poder que dejen de admirar el poder de este sucio mundo. ¿Cómo es posible que mujerzuelas y hombrecillos, por el poder que les ofrecen los votos, vendan su conciencia? Entreguen el país y a las familias, a los depredadores que ya nos han depredado el país. Eso no tiene presentación. Entonces uno le pregunta al Señor, como le preguntaba a Habacuc al Señor: Señor, ¿qué hacemos? Nos han invadido cuadrilla de perros, de leones, de toros. ¿Qué hacemos, Señor, cuando un lugar, una región está tan terriblemente mal? Entonces que nos destruyan, que nos acaben, ya no nos va a quedar país. Y entonces en la Biblia quedó escrito esto por el David divino, digo yo. Jesucristo, descendiente de David, puso por la obra del Espíritu Santo estas palabras en la boca de su ancestro, el rey David, que había sido hombre de sangre y hombre de adulterio, pero que terminó cambiando su conciencia. Y dijo: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? ¿Qué nos queda? Sabe que el mismo Salmo, permítame, dice ¿cuál es la solución? ¿Cuál será entonces la solución para tu país, querido hermano y amigo? ¿Cuál será la solución que nos queda en Colombia? El Salmo 11 lo dice al final, permítame, yo me voy para el Salmo 11 y al final dice esto, son pocos versículos. Dice que aunque nos quieran destruir nuestra tierra, Dios sigue viviendo en su templo. Y los que tienen el templo con la presencia de Jesucristo, ¿dónde están? Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú eres un templo y Dios está en su templo. Dios está en ti y Dios está en mí. Pero además de eso, dice que Dios tiene los ojos desde arriba del cielo
mirando para la tierra, observando, y los párpados de Dios dice que están examinando a los hijos de los hombres. Ahí está. El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono y atentamente observa al ser humano, con sus propios ojos lo examina. ¿Y qué va a hacer? Yahvé dice, prueba al justo, pero su alma aborrece al malvado. ¿Y aborrece a quién? Al que ama la violencia. Y usted sabe en este país quiénes aman la violencia. Y dice el Señor, no solo en Colombia, en el mundo entero, profecía que va a pasar dentro de poco. Profecía que va a pasar dentro de poco. Dice el Señor, hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Carbones encendidos, ardientes brasas, fuego y azufre candente, y literalmente en el hebreo dice, y vientos abrasadores, esa será la porción de la copa de ellos. ¿De qué está hablando el Señor y de qué habla usted, pastor? Dos cosas importantes. Primero, sepamos comportarnos de manera que podamos, a través de Dios, poner bozales de oro. Y oremos y persistamos, porque si seguimos en esta batalla como debemos batallar, dentro de poco van a haber explosiones nucleares en diferentes partes de la tierra. Escúcheme que yo le estoy diciendo profecía, no mía, está en la Biblia. Cuando la iglesia aún no haya sido quitada de la tierra, el mundo verá el despertar de una, llamémoslo así, entrada a la tercera guerra mundial. Y se atacarán con bombas nucleares. Y habrá radiación en el espacio. Cuando se investigó hace unos años por un grupo de científicos la zona cercana al Mar Muerto, en la parte donde quedaba en días antiguos del Antiguo Testamento las ciudades de Sodoma, Gomorra y otras, los científicos abrieron la tierra, escarbaron durante mucho tiempo y encontraron porciones, pepas, que eran pepas de azufre, y encontraron pedazos de cerámica de las ciudades, de lo poco que quedó allá, tan derretidas por el calor que dicen que las temperaturas llegaban casi a los 2000 grados centígrados, que algo vino desde el cielo a la tierra y se desintegró antes de tocar la superficie. Palabras científicas que, aunque no están en la Biblia dice qué pasó. Y los científicos dicen que algo vino del cielo a la tierra más fuerte que la explosión de 17 bombas nucleares al mismo tiempo, y explotó antes de que tocara la tierra donde estaba Sodoma y Gomorra, y explotó antes de tocar la tierra, y esa explosión produjo el derretimiento de materiales que incluso encontraron microdiamantes, es decir, los diamantes solo se producen en presiones inmensas, gigantescas y bajo grados de temperatura tan tremendos que se cristaliza como vidrio muchos materiales y llega a convertirse en fragmentos tan pequeños de diamantes. Encontraron que esta tierra fue calcinada por completo y toda forma de vida humana, huesos, fueron totalmente hechos polvo, vapor en segundos. Y va usted, si no se ha ido en el rapto y no nos hemos ido en el rapto, a escuchar noticias como estas. Seres humanos aquí en la tierra en estos tiempos van a tener noticias de seres humanos que van a morir de una manera más impresionante que cuando fue exterminada la gente que vivía en Hiroshima y en Nagasaki cuando se explotaron la primera bomba mundial nuclear. Vamos entonces al capítulo para ver qué pasó. Cuando estas personas que odiaban
a los que predicaban el evangelio, vieron al hombre de pie. Entonces sucedió lo siguiente. Regresemos al capítulo que estamos estudiando. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Y los versículos subsiguientes dicen lo siguiente también. Miremos. Versículo 15, versículo 16 hasta el versículo 21. Seguimos en la lectura. Estamos en el 15 ahora. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres religiosos? Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre ellos, entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Satanás y todas las huestes de maldad y los hombres que no invocan a Dios y les fastidia el nombre de Jesucristo, no quieren que nadie hable de ese nombre. Y para que no vuelvan a hablar, se proponen cualquier cosa, aunque tengan evidencias que no se pueden contradecir. Es que esa mujer, Dios le cambió la vida. Es que esa familia cambió. Es que ese hombre, es increíble lo que Dios ha hecho con él. Es que hay que ver a esta persona de pie cuando estaban caídos. Qué tremenda esa familia, qué tremenda esa mujer que antes era nada. Y ver a esa mujer cómo está hoy en día transformada, ese hombre usado. Ver cómo una oración que hace esta persona, Dios la respalda y se levanta gente moribunda. La gente tiene que ver eso y tiene que decir algo. El día en que usted sea invitado a una clínica a orar por un enfermo que ya está desahuciado y usted ore por esa persona y esa persona a los 3, 4 días esté en la casa comiendo, sentado, riéndose, cachetón y colorado, la gente tiene que decir algo. Algo pasó. Este hombre tiene algo, esta mujer tiene algo. ¿Cómo es posible que ella oró, le puso la mano y esta persona hoy está de pie? Todo esto es lo que Dios quiere que se empiece a manifestar, porque estamos en el tiempo en que la manifestación del poder de Dios, los dones del Espíritu Santo estarán derramándose como nunca antes sobre la tierra, antes de que la iglesia sea quitada. Y eso será motivo de cerrar boca de leones, postura de bozales de oro. Y es que el poder del evangelio que purifica es tan grande. Vamos a terminar hasta el 21. Entonces dan órdenes. Señores, háganme el favor. Que háganme el favor, les ordenamos que no prediquen en el nombre de Jesucristo. Versículo 17, estamos, ¿cierto? En el 19 ya. 19. Pongamos el 16 un segundito, porque en la parte del 16 dice al final algo. Dice, todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. ¿Cuánto me gustaría que hombres que se lanzan en la política, que crean en Jesucristo, no solamente se queden diciéndole a la gente creemos en el Dios de la Biblia, creemos en Jesucristo, sino que sus hechos, sus palabras no solamente muestren eso, que creen en Jesús, sino que sean respaldados? Y que un día gobernantes, ministros, senadores, alcaldes, personas de la justicia, magistrados, puedan manifestar su fe en el Señor y oren por alguien y salga en las noticias, salga en las redes sociales. El senador, la senadora oró y el paralítico se levantó. ¿Cuánta gente votaría por un senador de estos? Por favor, por favor. Y no estoy diciendo que hagamos entonces política y predicación. No estoy hablando de gente que abandone el evangelio para dedicarse a la política. Estoy hablando de gente que estando en puestos importantes en el país, aún siendo un empresario de una empresa privada, pueda ser usado de una manera tan tremenda, o el señor celador sea usado de una manera tan tremenda. No importa el cargo que usted tenga, el mundo vea que usted está siendo respaldado de una manera sobrenatural. Un país que ve esto
es un país que está cambiando y va a cambiar. Yo le estoy rogando al Señor, yo creo que ustedes también, que Dios derrame abundante gracia sobre Colombia en el nuevo gobernante, y que las palabras de ese gobernante no sean relleno ni promesas de todas las épocas de votación, sino que de verdad podamos ver gente no solo hablando sino actuando. Ahora, el versículo que sigue, estábamos en el 19, vamos a leer el versículo 19, sí. ¿Qué le contestó Pedro y Juan a esta gente atrevida? Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él, a Dios. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Precioso Jesús, maravilloso y fiel Señor. Por lo que hemos visto y oído, glorificaban a Dios por lo sucedido. Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Primera de Pedro, bendito tu nombre santo, Señor. Ahí lo tenemos en pantalla, Primera de Pedro 3, 16. Veamos un poquito en el contexto el 15 y leamos los dos, 15 y 16. Dice Pedro que nosotros más bien ¿qué debemos hacer? Honremos en el corazón a Cristo como Señor. Pero no solamente de corazón, sino que manifestemos lo que hay dentro. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, cualquiera que le diga: oiga, ¿usted por qué cree tanto en Jesús? Oiga, ¿y usted por qué ora? ¿Y usted por qué asiste a una iglesia cristiana? ¿Y usted por qué ora? Verso 16, pero dice: pero háganlo con gentileza y con respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Esto es tremendo. Yo he estado mirando cómo el poder de la sangre de Cristo Jesús, a medida que uno sigue orando y buscando, congregándose, no abandona la iglesia, ni abandona el congregarse física o virtualmente, ni abandona la lectura de la palabra, eso comienza a ser una obra de taladro, rompiendo rocas por dentro de uno y desmenuzándose cantidades de mugre y saliendo de uno. Hay un momento en el que usted o cualquiera que me esté escuchando tiene que ser consciente de que si usted sigue viendo esa porquería, usted va a enfriarse físicamente, va a caer en pecado espiritualmente, va a hacerse aborrecible a los ojos del Espíritu Santo. Y usted tiene tarde o temprano que decir: Señor, tú estás anotando todo pecado si yo no lo confieso y lo abandono. Le voy a contar algo. Es bien sabido algo, que todo lo que usted ha visto en el celular, desde que los celulares ya están grabando todo lo que un usuario hace, un día a usted como le llega un parte. ¿A cuánto les ha llegado un parte sorpresivo? Esos de que, ay, yendo a la costa me comí, no sé, o supuestamente se comió el límite de velocidad y aquí me están cobrando miles de pesos. Pero usted, ¿qué dice? Eso fue por allá lejos, nadie me vio o no me di cuenta. ¿Será que pasan los años y no le pasa nada? Tarde o temprano le embargan las cuentas, le embargan sus negocios, pierde el carro, pierde la casa, pague abogados del gobierno, todo porque usted sencillamente no quiso ver o no quiso entender que se le pasó. Y si eso pasa en la tierra, y si los celulares están guardando todo lo que usted habló, incluso le voy a decir algo: cuando usted tiene relaciones íntimas y tiene el celular al lado, todo lo que usted diga será usado en su contra.
Así se lo estoy diciendo. Porque un día los dueños de esto, de la tecnología, cuando lo quieran molestar a usted, si no le encuentran nada, entonces van a decir: escarbemos todo lo que hay en la cuenta del celular de él, y le van a imprimir todo lo que dijo, lo que vio, lo que escribió, y le van a entregar al juez la lista de lo que usted hizo de madrugada, lo que habló de día, lo que vio en el baño, lo que vio a solas, lo que compartió con fulanito en secreto. Todo saldrá en hojas y le saldrán folios de todas sus palabras y las imágenes que usted vio. Piénselo, es real, es real, es real. Y entonces, si usted decía que oraba, que buscaba a Dios y que tenía limpia conciencia, ¿hay algo de qué acusarlo? ¡Qué vaina!, dicen los costeños, incluso en el interior. ¿Y cómo hago para que yo borre? Ya no hay manera de borrar lo que usted vio. Usted puede borrar de su celular. Con gente experta le borran todo lo posible, pero lo que ellos ya archivaron en inteligencias artificiales, el único que lo borra es Dios. Pero hay otra cosa, y es lo que la gente no tiene conciencia: que si una tecnología me puede grabar a mí toda mi vida íntima, entonces ¿cuánto más no sabe Dios de ti? ¿Cuánto nos conoce el Señor de ti? Dios lo conoce todo, todo, todo. Y lo único que te puede limpiar de toda esa mugre de pecado acumulado se llama la sangre de Jesucristo. Y es la sangre de Jesucristo lo único que te limpiará de las obras muertas que no sirven de nada. Tiene que haber un día, pastor, en que yo pueda, bueno, coge tu celular y comienza a borrar allá el Instagram secreto, el Facebook secreto, qué sé yo, y borra y borra y borra, y al fin, ay, borré todo. No, lo tienen guardado todavía. El Señor por eso nos dice que limpiemos nuestra mente, nuestro corazón, de obras muertas, de pecados y de cosas que están allí, para que no tengan nada que decir de ti un día. Miren esto. En el libro también de Pedro, en el capítulo 1 de Pedro, dice así, veamos por favor, Primera de Pedro 2, versículo 12. Primera de Pedro 2, versículo 12. Allí lo van a poner en pantalla. 2:12. Ahí está, ahí lo tenemos acá. Dice, Primera de Pedro 2:12, gracias. Amados, bueno, llámalo desde el 11. Dice el apóstol Pedro: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué dice así? Porque usted y yo no somos ciudadanos sino en la cédula de este país o de tu país. Pero en realidad, al ser convertido a Jesucristo, usted aparece ya en la Biblia como ciudadano de arriba. Y por lo tanto usted, viviendo acá abajo, es extranjero y es un peregrino. Y dice: peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Wow, sí, Señor, ayúdame. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar. Cuidémonos. Mantengamos entre la gente una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Miren, hermanos, les voy a decir algo: el día en que la iglesia, nosotros, seamos raptados, sus vecinos, los del apartamento de al lado, de al frente, la señora de la casa de al lado, la vecina de la finca, que la ve entrar y salir y sacar la basura y recogerlo del perrito y no echárselo a nadie, ellos un día la van a ver a usted y van a decir: Dios mío, la señora se estaba bajando del carro y yo chismoseando a mi vecina como siempre, y de repente se desapareció de entre la ropa, cayó el bolso del mercado que llevaba, quedaron ahí todas las cosas de ella. Yo salí corriendo y como la vecina se me desapareció delante de mis propios ojos. ¿Dónde está?
quedó el perrito. Pero la vecina ya no está. ¿Sabe qué van a decir? Gloria a Dios, era verdad, ella era de Dios, se desapareció. A no ser que nunca haya leído el Evangelio, dirá, se la llevaron los extraterrestres. Pero eso es lo que la Biblia dice. Un día, de tanto que viven pendientes de tu vida y de tanto que quisieran encontrarte secretos para hablar mal de ti, juzgarte, rajar de ti, un día no van a tener absolutamente nada que decir, sino era de Dios. Esa persona era de Dios. Yo debía haberle seguido el ejemplo. Yo debía haber cambiado. Yo debía haberme congregado. Yo debía haberla escuchado cuando ella me compartió. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Un día van a glorificar a Dios. Pero si tu testimonio fue bueno. Vamos a mirar este versículo. Dice el versículo que acabamos de leer, clarito. Versículo 15 del mismo capítulo. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que practicando el bien, hagamos callar ¿a quién? Hagamos callar la ignorancia de la gente que es insensata. Vamos a volver y quiero que veamos Hebreos, última porción, Hebreos, carta a los Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 14. Veámosla en la NBI, si se puede, hermana que está en cabina. En la NBI. No alcanzo a mirar bien si está en la NBI. Ah, sí, perfecto. Wow. Esta hermana está conectada en el Espíritu. Mira, ¿qué dice? Si esto es así. Pero leamos el anterior para contextualizar. Versículos anteriores. Ok, 12. Ya. La sangre. Jesucristo, ¿cuántas veces entró al santuario? Una sola vez por todos nosotros, ¿no? Ahora dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros. ¿Cómo entró Jesucristo al lugar santísimo? Entró con la propia sangre del Padre. Aquí te presento mi sangre. Esta sangre es el precio que yo tenía que pagar. Yo ya pagué por Martica, pagué por Luciita, ya pagué por Omarcito, pagué por Rosita, pagué por todos. Aquí está el precio, Padre. Y el Padre, wow, hijo, qué precio tan precioso. Entonces dice, no lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. O sea que usted ya ha sido comprado por precio de sangre. Sigue el versículo siguiente, bendito su nombre santo. Dice el versículo siguiente, ya. La sangre de los machos cabríos o de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas, en el Antiguo Testamento, ¿no? Rociadas sobre personas impuras, las santificaban de modo que quedaban limpias. ¿Por dónde? Quedaban limpias por fuera. Todo lo que estaba en la ley de ritos, todo solo actuaba por fuera. Pero la sangre de Cristo es la única que limpia por dentro. A su nombre gloria. Y dice el 14, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que podamos ¿qué? De que sirvamos al Dios viviente. Iglesia de Jesucristo, yo tengo una propuesta que hacerle. En la situación que vive Colombia y que nos tiene preocupados a muchos, porque yo sé porque veo en las noticias y en los comentarios de las noticias a mucha gente diciéndole a expresidentes muy famosos, chao expresidente, si te vi no te conocí. Yo digo, Dios mío, llega un momento en que ya la gente se da cuenta que la limpieza por fuera era solo pintura, pero lo que había por dentro del corazón un día se revela. Pastor, se volvió antiuribista. Llámelo como lo llame, pero Dios nos dice, maldito el hombre que pone su esperanza en el hombre. No hay en el hombre salvación, pero sí Dios nos permite a nosotros ver qué puede pasar. Y hoy quiero mostrarle en estos versículos que pues
Es el Señor el que le permite a uno analizar esto a la luz de la Biblia, lo que va a pasar. Y mucha gente dice, si en Colombia no hay una persona diferente a lo que hemos tenido hasta ahora, que tenga más respeto por la moral, por los valores, y que tenga más fuerza en promover los fundamentos, como veíamos en el Salmo. Si se pierden los fundamentos, ¿qué haremos? Entonces, muchos están diciendo, yo me voy de Colombia. No sé, pero creo que algunos de ustedes, no sé si usted o su familia, han estado pensando eso. Y muchos dicen, pero ¿para dónde cogemos? No, pues para otro país comunista, sí, ¿cómo no? Y yo digo, claro, claro. ¿Cómo pueden haber propuestas de esta naturaleza si el comunismo es la cosa más contraria al evangelio de Jesucristo? Es lo más contrario al evangelio. Ahora, es que usted es demasiado derechista. Mire, no ponga la esperanza en ninguna política, porque ya encontramos mugre por todas partes. Vamos a leer el Salmo que estábamos viendo, pero ahora el Salmo 12. El Salmo 12. Y en estos salmos que le voy a leer, después del 11 que lo estuvimos analizando, ya vimos que Dios va a permitir en este tiempo. Ojalá que Colombia no sufra ataques de esta naturaleza, pero no lo sé. Si en Colombia, le digo algo, llega a prevalecer un sistema como estos, Colombia va a ser removida de una manera tan terrible, y ahí sí le estoy profetizando. Si usted no reacciona, si usted no ora, si usted no toma conciencia de sus obras muertas, si usted sigue diciéndole a lo malo bueno y extendiendo la mano para apoyar al ladrón, al injusto, al bandido y al que promueve las ideologías de género y toda esta bandidez crónica, usted va a ser culpable y usted no va a ser librado como Dios va a librar. Así se lo digo a los que aman su palabra. No lo va a librar. Y Dios va a probarlo a usted. Tenemos de aquí hasta mayo. Y usted va a pasar la prueba que Dios le va a hacer al justo en Colombia, como a otros países. Dios está pendiente, como leímos en el Salmo. Dios mira hacia abajo y está buscando quien tenga un corazón justo que quiera agradar a Dios. Y sé que en este momento hay gente aborreciéndome más. Maldito, ¿cómo nos está echando mugre? Usted habla así porque no conoce por qué mi corazón me mueve a hablar esto. Pero usted va a ser probado. El Salmo 11, en el mismo que leímos, la versión JBS dice que Yahvé prueba al justo, pero que el alma aborrece al malvado. Eso lo vimos ya. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la rapiña, su alma, ¿qué dice? Aborrece. Porque hay gente en este momento en Colombia es esperando que le toca del ponqué. A ver qué me toca, a ver, y yo cómo voy, y yo cómo quedo. Y Dios dice que Él aborrece la rapiña. Y lo que hay ahorita es una rapiña política, la cosa más degradante. Sin respeto a Dios y a su palabra. No hay reconocimiento de Dios. La Biblia dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. ¿Quieren que gimamos más? Pues que vengan gobernantes impíos para que el pueblo gima más de lo que ha estado gimiendo. El verso 5 del capítulo 12, nos quedan unos minutos, quiero aprovechar estos minutos. Y es que ahí tenemos tiempo. El Salmo 12 dice, en el versículo 5, el Salmo 12, 5, y Él les dijo,
Yahvé es testigo, el Señor es testigo contra vosotros. Y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado en mi mano, que dijo David, cosa, me pasaron el versículo muy rápido. Bueno, ok, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré. Santo Dios, esto es profecía. Santo, ahora me levantaré, dice Yahvé, el Señor. Yo pondré en salvo al que el impío enlaza. No vaya y sea que este gobierno que viene, Dios no lo quiera, que este gobierno venga a enlazar más gente y el Señor nos quite de en medio. No vaya y sea que el rapto venga cuando un gobierno impío se quiera enseñorear más de los que somos de Dios, porque Dios precisamente usará el rapto es para quitarnos de en medio de un lugar tenebroso en las naciones. Y dice, yo pondré en salvo al que el impío enlaza. Si quiere puede poner el versículo ahora 6, 7 y 8. Dice el 6, el versículo siguiente. Las promesas del Señor son puras. En otro versículo dice que las palabras de Yahvé son palabras puras. ¿Puras como qué? Como la plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces. Y el siguiente salmo, tú, Señor, vuelve y dice que gente va a ser guardada en un tiempo en que los malvados sienten que ganaron. Tú, Yahvé, los guardarás, guárdalos para siempre de esta generación. Entonces está hablando de guardar no un rato, no está guardando de una protección por 4 años, no está guardando de una protección por unos días difíciles de guerra, está hablando de guardarlos para siempre. ¿Y cuál es la única forma de guardar a alguien para siempre? Sacándolo de aquí y ya llevándoselo con él. La única forma en que alguien sea guardado para siempre es que esté para siempre con Dios. Es la única forma en que ya no le pueden hacer a uno nada de nada. Así que está profetizando este salmo que en un tiempo en que el mundo estará, hermano, descomponiéndose, será el momento en que Dios quitará a los suyos del medio. Tú los guardarás, oh Yahvé, nos preservarás de esta generación para siempre. Y aquí encontré un versículo que me dejó sorprendido. Dice, por todos lados deambulan los reshaín, los malvados. En esta versión 12:8 dice así, cercando andan los malos, entre tanto los más viles de los hijos de los hombres son exaltados. Pongámoslo en la NTV para que lo puedan entender todos. Y es lo que usted va a ver, es lo que yo le voy a decir aquí, un poquito como haciéndole claridad, parafraseando. Cuando la sociedad honra lo perverso, los demonios andan de un lado para el otro. Cuando la sociedad, óigame hermano, honra a los perversos, los demonios prosperan, andan moviéndose por todas partes. Aunque los malvados anden pavoneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Dice que cuando eso esté pasando vendrán terrores. Verso siguiente, el 5, y he terminado acá. El verso 5 dice, el Señor responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos como ellos anhelaron que hicieran. En la versión NTV, ¿la podemos poner ahí? Aquí en mi versión NTV dice, el terror se apoderará de ellos. ¿Será que yo tengo otra versión NTV? Oiga, sí. La versión NTV dice, el terror se apoderará de ellos. Veamos en la versión NBI a ver qué dice. Dice el Señor, el 14, Salmo 14, perdónenme a mí. Salmo 14. Ahora sí, veamos en la NTV, sí, el verso 4 y el verso 5 y vamos a estar de pie.
Miren lo que dice allí, iglesia amada. Sí, el terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Vamos a leer estos 2 versículos de pie, por favor. Un momentito, vamos a estar de pie. Yo quiero que hoy nos concentremos en hacer una oración por Colombia y por las personas que en este momento Dios los está haciendo ver lo que no veían. Hermanos, durante estos días que han pasado después de la votación del domingo anterior, han estado pasando unas cosas en Colombia tremendas, tremendas. Unas cosas tremendas. Y yo veo mucha gente tener miedo. No. Y mucha gente tiene miedo porque hay gente que dice, no, ahora sí se juntaron los malos con los horribles, con los peores. Miren, cuando estas cosas comiencen a suceder, recordemos siempre que donde aumenta la maldad, ¿qué dice la Biblia? La gracia de Dios aumenta. ¿Sabe qué es la gracia de Dios? Un regalo que viene del cielo. Discernimiento que viene de parte de Dios. Sabiduría de lo alto. Que hace que mucha gente diga, o me pierdo más, o me corrompo más, o me limpio más. Y está profetizado en el libro de Apocalipsis. Dice Dios, el santo, santifíquese más. Y el impío, hágase más impío, más malvado. Y esto está pasando ahorita en Colombia. O hay gente que se está afirmando todavía mucho más en su maldad. O hay gente que está diciendo, Dios mío, yo como no me había dado cuenta. Yo no puedo compartir con esto. Y están tomando otra decisión. Ay, pastor, usted es un estratega político. Usted tiene cara de tigre, pastor. Yo tengo cara de otra cosa, mire. Cara de león. ¿Y sabe por qué? Porque yo soy seguidor de Yeshua, el león de la tribu de Judá. Yeshua, Ariá, le maté y a Judá. Y es de él del que yo me agarro. Sí, porque hay que ser sinceros. Miren lo que dice el Salmo 14, que no tienen discernimiento. ¿Cuántos tienen familia que no tiene discernimiento? Ay, Dios mío, Señor. Ay, oiga, iglesia, creo que esta oración sí la necesitamos. La mayoría levantó la mano. Vamos a leerlo. El Salmo 13 primero. Salmo 14, 4. Salmo 14, 4 y 5. Ahí está. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera pan y ni siquiera piensan en orar al Señor. Entonces el resultado es, el terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que lo obedecen. Vamos a orarle al Señor, iglesia, hermanos que están en otro país. Créame que como pastor se siente uno con un deseo tan grande de que Dios comience a mostrar poder en las vidas de todos ustedes, de todos nosotros. Porque es la única forma, hoy lo vimos en este culto del Bozal de Oro, que cuando Dios comience a ver cómo lo respalda Dios, muchas cosas van a cambiar. Así que si tenemos poder en la oración, que Dios respalde esta oración con poder y se manifieste en todo Colombia. Vamos a orar. Levante sus manos. Padre que estás en los cielos. David dijo cuando se complicaron las cosas, Señor, dame alas de paloma, pero también dijo, he de huir como una paloma que se va huyendo. ¿Acaso Dios no está en su templo todavía? Y si tú estás en tu templo, Señor, tu palabra dice que cuando se junten los malignos, que donde el mal comience a verse por todas partes, tú, Señor, lo invocarás, te invocaremos. Y al invocarte, Señor, tú oirás a tu pueblo. Sanarás nuestros corazones que falten por sanar. Sanarás nuestra tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Hoy estamos haciendo eso, Señor Dios de los cielos. Nos juntamos como uno solo para orar. Que les tapes, Señor, sus bocas devoradoras con bozales de oro, es decir, que vean cosas maravillosas en tu iglesia.
y en los que estamos a favor de tu palabra, los que somos pro vida, los que oramos por los derechos de los niños y los niños, por los que aborrecemos los pedófilos. Señor, no estamos llamando a lo malo bueno, estamos pidiéndote que les dejes ver, que les abran los ojos del entendimiento, para que puedan escapar de las garras de Satanás, para que se pueda, Señor, con la oración del justo, salvar una nación. Salva, por favor, mi país, Señor. Y hoy oramos por las familias nuestras que no han entendido, que no comprenden que la conducta de ellos y de los impíos hundirá a nuestra nación en un infierno nacional. Te suplicamos, Dios, abre la puerta para que entren más al rebaño, al aprisco. Estamos levantando a ti, oh Dios de los ejércitos de Israel, Yahvé, Adonai Eloheinu. Bendito tú, Baruch atá, que mires, pongas tu mirada desde arriba y ayudes a mi pueblo, ayudes a mi familia, a mi casa, para que mi casa tenga entendimiento de lo alto y puedan vislumbrar qué debemos hacer en tiempos en que los fundamentos se han perdido, Señor. Salva al país de mi hermano donde él está. Salva a Colombia, Padre. Salva a nuestras iglesias, porque hay quienes quieren desaparecerlas, expropiarnos, hundirnos, atosigarnos de injusticia, de maldad. Te pedimos protección, Padre. Envía tu Santo Espíritu a la iglesia. Llena la iglesia de poder sobrenatural. Manifiesta milagros, prodigios, señales, portentos. Te lo seguimos rogando, Yahvé Eloheinu, nuestro Dios. Salva. Oh sana, oh sana, oh sana. Salva ahora, Señor. Salva ahora, Señor. Salva ahora. Te entregamos todas estas peticiones a nuestras familias, a nuestra iglesia en Colombia. Te entregamos a hermanos en el exterior que luchan, lloran y claman y gimen, porque ellos también se han librado de su problema en sus naciones. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor.